Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen merecedor del infierno, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios, y también por él que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy Jesús declara de una manera muy dura contra los escribas y los fariseos. Jesús consideraba a los escribas y fariseos como guías ciegos y decía: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas. ¿Por qué? Porque cierran, dice, a los hombres el reino de los cielos. O sea, la actitud de los escribas y de los fariseos, en vez de servir para que la gente se acerque a Dios, lo que hacía era que se espantaran, que se alejaran de Dios. Y decía Jesús: recorren cielo y tierra para tener un seguidor, un prosélito, y después lo vuelven peor que ustedes. Pero ¿cuál era el error que cometían los fariseos? Era caer en el legalismo. Un legalismo que era tan vertical que era incapaz de entender que la persona está sobre la ley, al punto de que ya comenzaban a tener algunas apreciaciones un poco ciegas, se podría decir, en el sentido de que Jesús les decía que eran necios y eran ciegos. ¿Por qué? Porque se habían inventado un cúmulo de normas, de preceptos, que en el fondo ni siquiera tenían sentido. Saben, hermanos, caer en el legalismo significa no haber entendido el fondo de la ley. A veces Jesús hacía algunas cosas que causaban escándalo para los fariseos, como por ejemplo sanar enfermos el día sábado. Y es que para ellos que tenían establecidos la cantidad de pasos que tenían que dar, en el que estaba prohibido terminantemente hacer cualquier tipo de trabajo, ellos afirmaban y lo decían así, pero Jesús les dijo en una oportunidad: si cae un buey o un asno en un pozo de agua, siendo sábado, ¿acaso no lo van a sacar? Y ellos se quedaban mudos, y Jesús les decía: si ustedes hacen eso con un animal, ¿cuánto más yo no podría haber hecho con esta persona que estaba atado 18 años por Satanás, por medio de una enfermedad? Y es que, hermanos, esta actitud cerrada hacía que los fariseos
perdieran completamente objetividad y se olvidaban de que la caridad era la reina de las virtudes y que la caridad estaba sobre toda ley. Recordemos que Jesús nos ha insistido que los ejes fundamentales de la religión deben ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Y cuando esto se pierde, entonces comenzamos a hacer una religión de formas, donde las formas son más importantes. Una religión sin espíritu, donde todo está perfectamente establecido, pero sin embargo se carece de lo más importante, que es el amor. Por eso, hermanos, hoy Jesús desenmascara a los fariseos y nos ayuda y nos invita a nosotros a entender esto. El amor, la caridad están sobre toda la ley. San Pablo llegó a decir: amar es cumplir la ley entera. El que ama ha cumplido todo. Y entonces, hermanos, pidámosle al Señor esto, que aleje de nosotros todo el afán de figuración, todas las actitudes de fiscalización que a veces tenemos para con los demás, que nos ayude a ser caritativos, comprensivos para con los demás, así como Dios es para con cada uno de nosotros. Recibamos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé paz, salud, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos.